En el inmenso silencio del universo, un cuerpo extraño se aproxima lentamente al corazón del sistema solar. Nadie sabe de dónde viene ni por qué ha aparecido ahora, pero desde el momento en que fue detectado, quedó claro que no se trataba de un cometa cualquiera. Su nombre es 3I Atlas, y con él llega una historia que pondrá a prueba todo lo que creemos entender sobre los visitantes del espacio profundo. Los astrónomos lo identificaron moviéndose con una velocidad descomunal, cruzando el cielo como una chispa fugitiva que no obedece a las leyes del Sol. Su órbita, tan abierta que apenas rozaba el límite de la gravedad solar, revelaba algo extraordinario. No era parte de nuestro sistema. Había venido de las profundidades interestelares, de una región desconocida, y pronto volvería a marcharse para no regresar jamás. Durante los meses de julio y agosto de 2025, los observatorios terrestres comenzaron a notar un comportamiento imposible. A medida que el objeto se acercaba, su aspecto se transformaba. Las imágenes mostraban una larga estela de gas y polvo que, para asombro de todos, apuntaba directamente hacia el Sol. Era un fenómeno casi contradictorio. La radiación solar siempre empuja el material de un cometa en dirección opuesta a la estrella, pero Atlas hacía lo contrario. Algunos sugirieron que se trataba de un efecto óptico, otros de una ilusión provocada por la orientación de su órbita. Sin embargo, los cálculos confirmaron que la dirección de su cola era real. Aquello no podía explicarse con las leyes conocidas. Durante semanas, la comunidad científica se dividió entre la fascinación y el desconcierto. Nadie sabía si lo que veían era un error instrumental o una ventana a una nueva física. A comienzos de septiembre de 2025, el cometa penetró en una zona más caliente del sistema solar. Las temperaturas comenzaron a desintegrar lentamente su superficie, y los gases atrapados durante millones de años empezaron a liberarse con violencia. Pero el resultado volvió a desafiar las expectativas. En lugar de aumentar su brillo de forma constante, el objeto mostraba pulsos irregulares, destellos que se apagaban y encendían sin patrón aparente, como si el núcleo respondiera a un ritmo interno. Entonces, la misteriosa cola dirigida al Sol desapareció tan abruptamente como había surgido. En su lugar, apareció una estela más convencional, orientada ahora en sentido opuesto a la estrella, tal como debería ser. El cambio fue tan repentino que muchos pensaron que el cometa había superado algún tipo de transición interna, como si hubiera aprendido a comportarse. Aquella idea sonaba poética, pero los datos respaldaban un hecho indiscutible. Atlas no actuaba como un cuerpo inerte. Los espectros de luz obtenidos en ese periodo comenzaron a revelar su verdadera naturaleza. Los telescopios espaciales James Webb y Hubble, junto con el Very Large Telescope de Chile, detectaron una composición química tan extraña que parecía ajena a nuestro sistema solar. La atmósfera del cometa contenía cantidades anormales de dióxido de carbono y apenas rastros de agua. Era, en palabras de los científicos, una bola de hielo seco sucio formada bajo condiciones totalmente distintas a las de los cometas nativos. Los instrumentos detectaron además la presencia de vapores de níquel sin el hierro que suele acompañarlos, una combinación jamás observada en ningún otro objeto. Algunos propusieron que el cuerpo se había originado en una región extremadamente fría, más allá de la línea de congelación del dióxido de carbono. Otros sugirieron que nació cerca de una estrella violenta, donde la radiación intensa alteró su estructura molecular. Fuera cual fuera su origen, su química no pertenecía a este sistema. A finales de octubre de 2025, llegó el momento decisivo. Atlas alcanzó su punto más cercano al Sol, el perihelio, a una distancia de 1,36 unidades astronómicas, unos 203 millones de kilómetros. Los científicos esperaban que el calor extremo lo fragmentara, pero el cometa resistió con una tenacidad sorprendente. A medida que la superficie se calentaba, grandes cantidades de gas y polvo emergían en violentas erupciones.
La coma, la nube luminosa que rodea su núcleo, se expandió hasta formar una esfera resplandeciente visible incluso en telescopios medianos. Lo más desconcertante fue que su brillo no aumentaba de forma predecible, sino en pulsos erráticos. Cada estallido parecía liberar una nueva capa de material exótico. Y mientras el cometa se deshacía poco a poco, su velocidad crecía. Los cálculos orbitales mostraron algo que nadie esperaba. El movimiento de 3I Atlas no podía explicarse solo por la gravedad. Exhibía una aceleración adicional, pequeña pero medible, cuyo origen no se correspondía con la sublimación normal del hielo. Los expertos lo describieron como un impulso no gravitatorio, un fenómeno conocido en cometas comunes, pero en este caso la magnitud era excesiva. El empuje parecía producirse en direcciones precisas, como si el objeto estuviera controlando su movimiento. Algunos lo atribuyeron a cavidades internas que liberaban gas en explosiones asimétricas. Otros empezaron a considerar la posibilidad de que se tratara de algo más sofisticado, una estructura artificial o un mecanismo natural aún no comprendido. Sea cual fuere la explicación, 3I Atlas había dejado de ser simplemente un visitante. Se había convertido en un enigma. En noviembre de 2025, el cometa se ocultó tras el resplandor solar. Durante varias semanas fue imposible observarlo. Entró en conjunción, el punto en el que el Sol se interpone entre la Tierra y el objeto, volviéndolo invisible a los telescopios terrestres. Ese silencio coincidió con una ola de teorías. El astrofísico Avi Loeb sugirió que si el objeto fuera artificial, ese sería el momento perfecto para realizar una maniobra de propulsión oculta. En física espacial existe un principio conocido como maniobra de Oberth, que aprovecha la velocidad máxima de una nave al pasar cerca de una fuente de gravedad para incrementar su impulso con mínima energía. Loeb planteó que si 3I Atlas modificaba su trayectoria al reaparecer detrás del Sol, habría razones para pensar que no era un cometa natural. Muchos lo tacharon de especulación, pero el debate se encendió en todo el mundo. Era la primera vez que una hipótesis de origen artificial se planteaba con tanta seriedad para un objeto interestelar. Mientras tanto, la NASA y el Observatorio Europeo Austral mantuvieron preparados sus telescopios, esperando su reaparición. Si la órbita cambiaba incluso unos pocos grados, significaría que había ocurrido algo extraordinario durante su paso por detrás del Sol. Y efectivamente, cuando en diciembre de 2025 el cometa volvió a ser visible, las primeras observaciones revelaron ligeras variaciones. El brillo se había reducido, la estructura de la coma parecía distinta, y según algunos cálculos, la trayectoria había sufrido una desviación mínima. No era suficiente para confirmar nada, pero sí para alimentar el misterio. Aquellos días marcaron el punto culminante del interés mundial por Atlas. Todos querían saber qué era realmente aquel viajero. El 19 de diciembre de 2025, el cometa pasó por su punto más cercano a la Tierra, a 1,8 unidades astronómicas, unos 269 millones de kilómetros. Aunque la distancia era completamente segura, los astrónomos aprovecharon para seguirlo en su tránsito de salida. Su brillo se desvanecía lentamente, como una llama que se consume, pero su legado científico apenas comenzaba. Las observaciones posteriores mostraron que su velocidad seguía siendo extraordinaria, casi 68 kilómetros por segundo. Esa cifra confirmaba que abandonaría el sistema solar para siempre, siguiendo una órbita hiperbólica que lo lanzaría de nuevo al espacio interestelar. Nunca volvería. Con el paso de las semanas, la comunidad científica empezó a analizar los datos obtenidos durante todo el segundo semestre de 2025. Los resultados no ofrecían respuestas definitivas. Algunos investigadores concluyeron que Atlas era simplemente un cometa exótico, formado bajo condiciones extremas. Otros insistieron en que los patrones observados, su química, su aceleración y su comportamiento térmico no encajaban con ninguna explicación natural. Pero todos coincidieron en algo. El objeto había ampliado los límites de lo que consideramos posible. El público, por su parte, quedó fascinado. En foros, documentales y programas científicos,
El nombre 3i Atlas se convirtió en sinónimo de misterio cósmico. Se habló de sondas interestelares, de civilizaciones desaparecidas y de la posibilidad de que los visitantes del espacio no fueran tan raros como creíamos. Sin embargo, más allá de toda especulación, el paso de Atlas nos dejó una lección profunda. Nos recordó que incluso en un universo gobernado por leyes precisas, siempre hay lugar para lo inesperado. Hoy, mientras 3i Atlas continúa su viaje silencioso hacia las regiones frías y vacías entre las estrellas, su historia permanece grabada en la memoria de quienes lo observaron. Entre julio y diciembre de 2025, un fragmento de otro mundo cruzó nuestro cielo y nos obligó a mirar el cosmos con nuevos ojos. Quizás nunca sepamos si fue roca, hielo o máquina, pero su presencia nos hizo recordar algo que la ciencia a veces olvida: que el universo no tiene la obligación de ser comprensible y que su misterio es en sí mismo la mayor forma de conocimiento.